Hola a todos. Hoy nuestro grupo les va a hablar el tema de programación probabilística, que tiene que ver con el capítulo 18 del libro que estamos usando en el curso. Bien, para la introducción. Hay muchas situaciones en la vida que están llenas de incertidumbre. Pensemos, por ejemplo, en cuando queremos ver una serie en Netflix y nos llegan recomendaciones basadas en nuestros gustos anteriores. Aunque pueda parecer simple, esas recomendaciones están diseñadas para predecir lo que nos podría interesar, incluso cuando nuestra elección final puede ser algo completamente impredecible. Ahora, también podemos llevar esta idea a un videojuego. Imagina estar en una partida donde hay múltiples lugares a los que mirar y necesitas decidir cuál es la mejor opción para actuar en el momento preciso. Estas decisiones rápidas dependen de un balance entre tu intuición y el análisis de posibilidades, todo en cuestión de segundos. Por otro lado, también hay situaciones que pueden ser más técnicas, más niche, pero aún así son igual de interesantes, como en el monitoreo nuclear. Por ejemplo, los sistemas deben detectar eventos únicos y raros, como una posible explosión nuclear, diferenciándolos de ruidos normales como terremotos o explosiones mineras. Aquí la incertidumbre viene tanto de los datos incompletos como del esfuerzo intencional por ocultar esas actividades. Y si pensamos también en diagnósticos médicos, la incertidumbre es aún más cercana. Un médico debe analizar síntomas que a menudo pueden ser ambiguos, eh, después cruzar la información de diferentes pruebas y con eso deciden cuál es la enfermedad más probable que tiene su paciente. Esa incertidumbre puede significar la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío. También esto se presenta en los procesos de manufactura, donde cada día se enfrentan desafíos con los tiempos de entrega o la calidad de las materias primas. La incertidumbre puede afectar la eficiencia de toda una cadena de producción. La incertidumbre es una constante en estos ejemplos y mucho más, pero detrás de cada uno de ellos hay patrones, relaciones y probabilidades que, si se entienden correctamente, pueden ayudarnos a tomar decisiones mucho más informadas. Ahí es donde surge una herramienta increíblemente poderosa, la programación probabilística. Más que solo un enfoque matemático, la programación probabilística es una forma de traducir situaciones caóticas en modelos que nos ayudan a entender el mundo. Nos permite conectar datos incompletos, encontrar patrones ocultos y tomar mejores decisiones incluso en los entornos más inciertos. Así que, escuchando todo esto, surge una pregunta. ¿Cómo podemos usar este enfoque para simplificar lo complejo y trabajar con confianza frente a lo desconocido? Y ese mismo es el tema que vamos a explorar hoy. En los capítulos anteriores hablamos sobre cómo las redes bayesianas nos ayudan a representar incertidumbre en dominios complejos. Sin embargo, cuando tratamos con relaciones entre múltiples objetos, como lo pueden ser usuarios y productos en un sistema de recomendaciones, para seguir el hilo, el ejemplo de Netflix, o también jugadores en un torneo de cualquier tipo, sea de deportes o sea en algún videojuego, puede ser. Estas redes pueden volverse ineficientes y difíciles de manejar. Es aquí donde los modelos de probabilidad relacional, o también los podemos definir como RPMs, hacen su entrada como una extensión más estructurada y eficiente de estas representaciones. Un modelo de probabilidad relacional toma conceptos de la lógica de primer orden. Nos permiten representar relaciones entre objetos y los combina con la probabilidad. Esto significa que podemos modelar no solo variables aisladas, sino también dependencias entre diferentes elementos en un sistema. Por ejemplo, imagina un sistema de recomendaciones de libros. En lugar de tener que modelar a cada usuario, a cada libro y a cada interacción individualmente, podemos definir patrones generales, como lo puede ser la honestidad de un usuario y la cantidad de un libro afectan la recomendación. Eso nos permite capturar la estructura del problema sin tener que enumerar cada combinación posible. Así que, bueno, para entender mejor, pensemos en un ejemplo en específico, un modelo que predice recomendaciones de libros. Primero, tenemos variables para cada usuario, como su honestidad, que vamos a definir como honest, y amabilidad, que vamos a definir como kindness. Entonces, esas dos variables dependen del cliente, que afectan la calidad de sus recomendaciones. Luego tenemos variables para cada libro, como su calidad, que vamos a tener que definirlos como quality, y dependen del libro.
Finalmente, las recomendaciones dependen tanto del cliente como del libro al que nosotros nos estemos refiriendo, dependen de esas 2 cosas, las características del usuario y también del libro. Este modelo puede representarse como una red bayesiana estructurada, donde cada nodo es una variable y las conexiones entre los nodos muestran cómo se influencian entre sí. Lo interesante de los RPM es que estas dependencias pueden definirse de forma general y aplicarse a cualquier combinación de usuarios y libros. Esto significa que, en lugar de construir una red separada para cada usuario y libro, podemos usar una estructura única que escala fácilmente a cientos o miles de elementos. En resumen, los modelos de probabilidad relacional ofrecen varias ventajas importantes, como uno de ellos puede ser la eficiencia, ya que al reutilizar estructuras repetitivas, como usuarios que interactúan con productos, se reduce la cantidad de parámetros que necesitamos manejar nosotros. También está la escalabilidad, porque estos modelos pueden adaptarse a sistemas muy grandes como bases de datos de recomendaciones en línea o redes sociales. Y también tenemos la flexibilidad, porque los RPMs nos permiten añadir nuevas relaciones o contextos sin la necesidad de reconstruir todo el modelo desde cero. Por ejemplo, en el sistema de recomendaciones agregamos un contexto adicional, como la afinidad de un usuario por cierto autor. El modelo puede extenderse fácilmente para incluir esta nueva información. Así que los modelos de probabilidad relacional combinan estructura lógica y probabilidades para manejar sistemas complejos de manera mucho más eficiente. Son especialmente importantes en dominios donde las relaciones entre objetos son tan importantes como los objetos mismos. Así que en la próxima sección profundizaremos en cómo estos modelos se integran en lenguajes de programación probabilística, permitiéndonos construir herramientas aún más potentes y adaptables para trabajar con la incertidumbre. A continuación exploraremos los modelos de probabilidad relacional, o RPMs, en sus siglas en inglés. Este enfoque combina dos ideas fundamentales: las redes bayesianas para modelar relaciones complejas con incertidumbre y la lógica de primer orden, que nos ayuda a representar relaciones entre múltiples objetos. ¿Qué son los RPMs? Imaginemos que queremos evaluar un producto basándonos en recomendaciones de clientes. Cada cliente tiene características propias como honestidad y bondad, y los productos tienen atributos como calidad. Los RPMs permiten modelar estas interacciones y generar probabilidades sobre las recomendaciones, en lugar de depender de suposiciones estrictas. Los RPM son particularmente útiles en aplicaciones como sistemas de recomendación, modelos de calificación de jugadores y análisis de equipos, donde el conocimiento relacional y probabilístico permite realizar predicciones precisas con modelos compactos, utilizando supuestos como cierre de dominio y nombres únicos. Los RPM generan un conjunto finito de mundos posibles y emplean relaciones probabilísticas para capturar dependencias entre variables. Supongamos un escenario en el que queremos evaluar las habilidades de los jugadores en un torneo. Un sistema como el Elo, que asigna una calificación numérica a cada jugador, es útil, pero tiene limitaciones. No incorpora incertidumbre ni relaciones complejas entre jugadores, equipos y juegos. Aquí es donde entran los RPM, permitiéndonos modelar y razonar sobre estas interacciones de manera más sofisticada. Por ejemplo, tenemos un torneo de ajedrez y queremos saber quiénes son los jugadores más hábiles. En este contexto, cada jugador tiene un nivel de habilidad que no podemos observar directamente. Su desempeño en el juego depende de su habilidad, pero también varía por otros factores. Finalmente, el ganador de un juego depende de quien tenga mejor desempeño ese día. El modelo de RPM para evaluar habilidades se define así. Cada jugador tiene una habilidad skill que sigue una distribución normal con medida mu y varianza sigma al cuadrado. Esto refleja que hay jugadores más y menos hábiles en general. El desempeño en el juego, performance, también sigue una distribución normal centrada en el skill, pero con varianza beta al cuadrado. Esto introduce variabilidad entre juegos. Y el resultado, que es la probabilidad de que I gane contra J en un juego, depende directamente del desempeño de ambos jugadores en ese juego. Por ejemplo, si un jugador tiene una habilidad promedio pero un día juega excepcionalmente bien, el modelo capturará esta variación.
El verdadero poder de los RPMs radica en su capacidad para inferir habilidades basándose en los resultados observados. Dado un historial de juegos, podemos calcular la probabilidad posterior de las habilidades de los juegos y predecir el resultado de juegos futuros con gran precisión. Además, enfoque se extiende fácilmente a juegos por equipos. Por ejemplo, el desempeño del equipo se puede modelar como la suma de los desempeños individuales de sus jugadores, permitiendo inferir la habilidad colectiva a partir de los resultados de los juegos. Una de las grandes ventajas de los RPMs es cómo manejan la complejidad. En lugar de generar todas las combinaciones posibles de variables, utilizan técnicas como eliminación de variables, Monte Carlo basados en cadenas de Markov y optimizaciones basadas en estructuras repetitivas. En resumen, los modelos de probabilidad relacional nos ofrecen una herramienta poderosa para razonar sobre dominios complejos con relaciones ricas y dinámicas, ya sea para evaluar habilidades del deporte, predecir resultados en sistemas de recomendación o modelar interacciones sociales. Los RPM nos brindan una forma de integrar incertidumbre y estructura de manera natural. Modelos de universo abierto. En las redes bayesianas y los RPM vimos que para generar un único modelo de probabilidad, evento por evento, era necesario asignar valor a cada variable y definir las instancias de la lógica variable en predicados. Sin embargo, en el mundo real es insostenible mantener estas asignaciones. Lo explicaré brevemente mediante unos predicados sobre el fenómeno de la existencia e identidad. En un sistema con visión, no podemos conocer lo que vemos si lo que vemos realmente existe, mucho menos saber qué ha cambiado, pues solo conocemos lo que vemos. En un sistema de detección de texto, no sabríamos si Mary, doctora Smith, ella, madre o su cardióloga son sujetos diferentes o hacen referencia al mismo objeto. Imagínese en una agencia de inteligencia. Usted persigue a los espías. No sabe cuántos son, no sabe dónde están. Solo conoce los seudónimos y datos que obtiene de ellos como el número del teléfono. ¿Estará usted acaso persiguiendo al mismo individuo? ¿Quién sabe? Con los modelos de universo abierto vamos más allá que solo pasos generativos. Añadimos objetos a un mundo en construcción, con sus diferentes y nuevas propiedades y relaciones. Es decir, que el evento no es una asignación de una variable, sino es la propia existencia del objeto. Veremos un ejemplo de qué pasaría si añadimos un perpetrador en una red bayesiana convencional. Este ejemplo es conocido en el área de la computación como ataque civil. Tenemos la siguiente red. Vemos los nodos interconectados. Hacen parte de su propio mundo, cada uno con sus variables asignadas y relaciones estrechas. Podemos ver ahora que hay dos nodos que destacan del resto. Tienen una identidad basada en la cantidad de relaciones a las que están sujetas. Podemos incluso identificar sus dominios, el perteneciente a cada uno y cómo interactúan entre sí. Pero ahora pongamos en acción a nuestro perpetrador. Este perpetrador empezará a relacionarse con todos y cada uno de ellos. Irá fortaleciendo sus relaciones hasta llegar a contaminar, por así decirlo, toda la red. Este perpetrador crecerá y se hará más fuerte, creando su propio dominio por sobre el de nuestros demás nodos. Eventualmente consumirá toda la red y será el único con identidad. El dominio ahora le pertenece. Ya no existen más relaciones entre nodos porque él es la relación más imponente del sistema. ¿Podríamos haber evitado este destino trágico? Claro que sí. En los modelos de universo abierto, una forma de hacerlo es proveer de secuencias numéricas que especifiquen distribuciones condicionales, como por ejemplo, identificar a nuestros clientes por números de identificación, de modo que si un cliente tiene varios identificadores, estaría haciendo la misma secuencia que nuestro perpetrador de la red, y podríamos identificarle. Una distribución comúnmente usada para números no negativos es la distribución de Poisson. Otra forma es a través de la inferencia. En el mundo, podemos admitir que tenemos objetos y relaciones las cuales son desconocidas. Es como si nos basáramos solo en los hechos, pero pudiéramos generar hipótesis probabilísticas, incluso más desconocimiento sobre nuestros propios dominios. El perpetrador también sería un objeto desconocido.
Todas sus relaciones podrían ser puestas a pruebas. ¿Son acaso reales? ¿Existen? De ser así, podríamos ver las características de estas posibles relaciones, o incluso cambiar un poco el mundo desde adentro del dominio. De darse la confirmación o el hecho, el perpetrador tendrá una identidad, pero no se reservará la identidad del mundo para sí solo. Seguimiento de objetos y monitoreo. Hoy exploraremos cómo los sistemas modernos de seguimiento y monitoreo utilizan técnicas avanzadas de programación probabilística para abordar problemas complejos en este área. El seguimiento de objetos y el monitoreo consiste en identificar, rastrear y predecir la trayectoria y comportamiento de múltiples objetos en un espacio definido. Pues esta información puede ser en tiempo real o se pueden utilizar datos históricos. Este problema es crucial en aplicaciones como la vigilancia por radar, el monitoreo del tráfico vehicular, los sistemas de defensa, entre otros. Sin embargo, presenta muchos desafíos, como la incertidumbre de la detección, el manejo de las falsas alarmas, la integración de datos incompletos, y hoy veremos las técnicas probabilísticas que permiten resolver estos problemas de manera eficiente y robusta. En primer lugar, hablemos de los retos que hay que resolver para cuando tenemos sistemas de detección y monitoreo. El seguimiento de objetos y el monitoreo no son tareas simples. Entre los principales desafíos están la asociación de datos, que implica identificar qué objeto generó cada observación. Este problema se agrava en escenarios densos, como el tráfico o las áreas con múltiples objetos en un radar. Otro gran reto son las falsas alarmas, que pueden surgir por ruido ambiental, reflejos o errores en los sensores, así como los fallos en la detección, donde los objetos presentes no son registrados correctamente. Finalmente, la entrada y salida constante de objetos en el sistema, como por ejemplo los vehículos en una carretera que entran y se alejan de los distintos sensores que se pueden tener, o los aviones en un espacio aéreo definido que van saliendo y entrando a medida que sus trayectorias de vuelo pasan por el espacio aéreo. Todo esto hace que los modelos deban adaptarse en tiempo real para no perder la precisión. Hablemos un poco de los modelos probabilísticos que nos pueden servir. En primer lugar, tenemos los modelos de universo abierto, que son OUPM. Para entender estos retos y modelos probabilísticos, debemos desarrollar estas soluciones poderosas. Los modelos de universo abierto o OUPMs son especialmente útiles porque permiten manejar la incertidumbre y trabajar con un número de variables de objetos. Estos modelos integran variables como la posición, el movimiento y características específicas de los objetos, los que nos permite utilizar inferencia robusta incluso en condiciones de alta complejidad. Por ejemplo, en un sistema de monitoreo de tráfico, un modelo probabilístico puede integrar observaciones de múltiples cámaras para identificar correctamente qué vehículo es qué vehículo y cuál va a ser su trayectoria. Si algunas cámaras fallan o generan datos ambiguos, vamos a estar cubiertos por el modelo. Hablemos un poco de las técnicas de inferencia. Tenemos métodos como el método Monte Carlo y el método Rao-Bigwell-Simon permiten calcular distribuciones posteriores, es decir, determinar la probabilidad de un estado dado las observaciones. Estas técnicas son esenciales para manejar la incertidumbre en un sistema y tomar decisiones. Por ejemplo, en el método Monte Carlo generamos múltiples soluciones de posibles estados del sistema, mientras que en el método de Rao reducimos la variabilidad y aceleramos el cálculo utilizando estructuras matemáticas más eficientes. Estas metodologías hacen que los sistemas puedan adaptarse con rapidez a cambios en los datos o en el entorno. Hablemos un poco de los ejemplos prácticos. Una de las aplicaciones más comunes son los radares. Los sistemas de radar son un caso clásico del seguimiento y monitoreo. Aquí los sensores detectan distintos objetos en movimiento, como pueden ser aviones, aeronaves que generan datos en tiempo real. El desafío principal es manejar las falsas alarmas como señales generadas por reflejos o ruido y fallos en la detección del avión donde se puede registrar un escaneo. Los modelos probabilísticos permiten rastrear objetos individuales incluso en escenarios densos, adaptándose rápidamente como un nuevo avión entra al espacio monitoreado o uno existente desaparece.
Estas capacidades son críticas para la aviación civil, la defensa y el manejo de desastres naturales. Por ejemplo, en este momento estamos viendo una imagen de un modelo de radar de detección de lluvias. Entonces, tenemos múltiples radares de estaciones que nos permiten tener información climatológica del estado en este momento de las nubes. Como pueden ver, hay muchos datos y muchos objetos dentro del radar. Con otro ejemplo. Hablemos de la aplicación del tráfico. Entonces, en el monitoreo del tráfico, los sistemas deben rastrear miles de vehículos en tiempo real, estimando tiempos de viaje y analizando patrones de demanda. Aquí enfrentamos retos como las falsas alarmas causadas por sombras, reflejos y las fallas de detección debido a las condiciones climáticas o el ángulo de la cámara. Los modelos probabilísticos nos permiten integrar múltiples fuentes para identificar vehículos de una manera única y precisa, incluso cuando las condiciones son adversas. Estos sistemas no solo mejoran la eficiencia del tráfico, sino que también son fundamentales para la planificación urbana y la seguridad vial. El seguimiento de objetos y el monitoreo han evolucionado áreas críticas como la seguridad y la logística y la gestión de datos. Los modelos probabilísticos permiten resolver problemas complejos con un nivel de precisión sin precedentes. Mirando hacia el futuro, se espera que estos sistemas sean aún más escalables e inteligentes, integrando datos de sensores más avanzados, aprendizaje automático y procesamiento en la nube. Con estas innovaciones estamos construyendo sistemas capaces de enfrentar desafíos cada vez más complejos y garantizar un monitoreo eficiente. Buen día, entonces vamos a estar hablando de la generación e inferencia en programas probabilísticos. Primero, tengamos este ejemplo, la lectura de imágenes y la predicción. Estos números, pues a nosotros como humanos pueden ser fáciles de ver o reconocer, pero para una máquina este proceso no es tan sencillo. ¿Qué ocurre? Nosotros, a medida que hemos avanzado y hemos estado digitalizándonos, hemos visto que es extremadamente necesario que esos símbolos, como están escritos y como se encuentran ahí, puedan ser leídos para así poder analizar la información que tenemos y hacer búsquedas en ellas. Cuando hablamos de inferencia en programas probabilísticos nos referimos a cómo estos modelos estiman las posibles causas o explicaciones de los datos observados. Acá vamos a hablar lo que es Markov Chain Monte Carlo o vamos a hablar solamente como Monte Carlo. Entonces, ¿qué es este? Imaginen un paisaje montañoso que representa las posibles soluciones donde los picos más altos son las mejores soluciones, o pues las más probables que hay. El Monte Carlo es un método que nos sirve para explorar el espacio de todas las posibles soluciones de una manera eficiente y la cual la idea clave que tenemos es generar muestras de espacios de soluciones no de manera uniforme, sino más bien con una frecuencia en áreas donde las soluciones son mucho más probables, según el modelo probabilístico. Entonces, pongamos un ejemplo acá. Tenemos un paisaje montañoso que representa las posibles soluciones, donde los picos son las mejores soluciones y las más probables. Entonces, esto es como si un excursionista que está dando pasos inteligentes, dependiendo de dónde se encuentra, va a explorar este paisaje. Entonces, él va a estar, su objetivo principal es llegar a la cima y llegar a la mejor solución tomando la menor cantidad de pasos posibles. Si está cerca o en uno de estos picos, pues él ya habrá llegado a su objetivo y se quedará en este la mayor parte del tiempo posible. Esto es muy útil ya que cuando el espacio de soluciones es muy complejo, tiene muchas dimensiones, interpretar todas las soluciones correctas que hay es algo imposible. Entonces buscamos las correctas y mediante probabilidad elijamos una. Además de este algoritmo de Monte Carlo existen métodos como la inferencia variacional que aproximan el espacio de soluciones. Esto acá, entonces, para un ejemplo en la vida real que tenemos nosotros es el resolvedor de Sudoku. No nos vamos a concentrar tanto en lo que es la solución del Sudoku de por sí, sino lo que viene a ser el reconocimiento de estos dígitos que está ocurriendo acá y cómo este se realiza. Entonces, volviendo ya a lo que es el reconocimiento de caracteres visual, podemos nosotros retomarnos e irnos acá a ese ejemplo. Entonces lo que hace es tomar primero la imagen que se tiene, procesar los números que hay y
mediante aproximaciones, llegar a la determinación de qué es este número. Acá, ya después de hacer un pasado por bitmap y las diferentes imágenes que hay, podemos ver que acá hay un 1, acá hay un 5, acá hay un 8 y posteriormente teniendo estas posiciones y teniendo estos dígitos reconocidos puede llegar a una respuesta. Nosotros, un profesor de la Universidad Nacional, Jonathan Gómez, él se ha encargado también de hacer la realización de estos reconocimientos visuales, la inferencia de los símbolos y al final ponerlo en un repositorio que es libre para nosotros utilizar y con esto probar cómo está funcionando. Dejo acá el link para este. Para si quieren hacerla para ustedes mismos, está el repositorio y el código para hacer una exploración más a fondo del lado. Muchas gracias. Acá dejo acá y estaríamos pasando a lo que viene a ser las conclusiones. El futuro de la programación probabilística. Bueno, durante nuestra presentación exploramos cómo la programación probabilística aborda la incertidumbre de sistemas reales desde recomendaciones hasta lo que viene a ser un monitoreo dinámico. Algunas de las tendencias actuales en la investigación de programación de probabilística es que estos modelos no solo realizan tareas complejas, sino que están en el centro de lo que es tecnología clave como vehículos autónomos, diagnósticos médicos y sistemas de recomendación. También, pues como vimos antes, lo que viene a ser el reconocimiento de caracteres. Los modelos probabilísticos continuarán siendo pues una herramienta fundamental para enfrentar desafíos que emergen. La capacidad de manejar incertidumbre y trabajar con datos incompletos va a ser algo que vamos a necesitar nosotros en el futuro, ya sea para lo que queremos predecir o lo que queremos entender. Y los diferentes modelos que se están utilizando hoy en día para brindarnos recomendaciones e incluso manejar autos de forma automática tienen el fundamento en lo que viene a ser la programación probabilística. Por ejemplo, hoy en día los autos de Tesla utilizan ONNETs para así poder determinar si un elemento es un auto, una persona o incluso un poste. Y me gustaría dejarlos con una última pregunta. ¿Qué aplicaciones innovadoras ustedes pueden o creen que se podría desarrollar en los próximos 10 años con estas herramientas, sabiendo ya cuál es el potencial que tiene en reconocimiento de imágenes, en procesamiento de data y posteriormente el uso de esta data procesada? Sin más que decir, muchas gracias por la atención.